Como esta, Felipe, había sido promesa de campaña, el tema de utilizar plata que está en los fondos privados de pensiones, sí, comenzó esta mañana una muy fuerte actividad en redes sociales con el tema de la expropiación. Ante el anuncio del presidente Petro de que va a utilizar, la frase de él es parte de la plata de los fondos privados, llevarla con pensiones y de ahí sacar la plata para financiar el programa de adulto mayor, para darle 500.000 pesos a cada una de los personas, de los viejos que no se pudieron pensionar. Entonces, Federico Gutiérrez, comienzan las expropiaciones. Que fue candidato presidencial, usted recuerde, llegó a primera vuelta. Sí. Miguel, Enrique Gómez, que fue candidato de Salvación Nacional. No nos llamemos a mentiras, esto se trata de un robo. Este es el gran tema de conversación, Felipe, y el motivo de muchas preguntas esta mañana en redes sociales alrededor de qué va a pasar con los pensionados, de quién es la plata que hay en los fondos privados de pensiones, de si esa plata la puede utilizar el gobierno Petro. Pues Néstor, en diciembre del año pasado también hubo un debate en redes entre Alejandro Gaviria, entonces candidato, y el doctor Petro, exactamente sobre el mismo tema. A mí muchos amigos me han preguntado que si se van a robar su plata, que ellos llevan muchos años en el fondo de pensiones privado, etcétera. Yo creo que este es un tema muy técnico. Yo no me atrevo a explicarlo porque he estado estudiándolo, no de anoche, sino desde que él lo propuso ya en su campaña, porque aquí no es la primera vez que hablamos de esos 18 billones. Felipe, con una diferencia, es que antes lo había hecho como candidato. No, ahora no. Ahora lo dice como presidente de la República. Ya es un anuncio con un calibre, por supuesto, diferente. Por supuesto, claro, sí. Ya el anuncio es oficial. Pero ese es un tema que hay que estudiar, Néstor. Ese tema de los pilares de los que habla Petro es un tema bastante técnico, bastante claro, difícil Felipe, de pero entender. Los pilares es a lo que es a lo que vamos a llegar. Cuando sus amigos, Felipe, le preguntan, los que están en el fondo privado de pensiones, ¿me voy a poder pensionar o no? ¿Usted qué le responde, Felipe? Pues que sí. Pues es que la propuesta es que tenga una parte de la pensión por Colpensiones y el resto por el fondo privado. Y digamos, esa es la propuesta inicial. Pero no sabemos todavía eso, Felipe, porque no se ha presentado la reforma pensional. No, bueno, pero sí sabemos porque esa fue la propuesta de la campaña. Pero para allá en teoría es que van. Es decir, es que yo no me atrevo por desconocimiento a descalificar de plano la propuesta del presidente Petro, ni a calificar, ni a avalarla tampoco, porque el tema, como le digo, es un tema complicado. Este ejercicio ya se hizo, por ejemplo, en Argentina y salió pésimo, porque se robaron esa plata se perdió y se tiraron todo el sistema pensional argentino. Por eso que ya pasó en Argentina, entre otras cosas, la gente yo creo que tiene una genuina preocupación y hay que esperar a que el gobierno responda. ¿Usted cree, y a que presenten Héctor, la reforma? ¿Usted cree que una persona que está hoy a punto de pensionarse, un amigo de Felipe que está a punto de pensionarse en un fondo privado de pensiones, se va a poder pensionar, Héctor? Pero claro, Néstor, por supuesto que sí, que se va a poder pensionar. ¿Y con qué plata a mí, se francamente, si Petro va a utilizar esa plata? Primero me alegra mucho que Felipe, digamos, haga un comentario tan serio en este caso, porque claro que uno podría ponerse a tener la actitud que tiene Federico Gutiérrez o cualquiera otro de los actores políticos y decir, bueno, se van a robar la plata y la van a expropiar. No, por supuesto que eso no es lo que ha dicho el presidente Petro, cuya propuesta, entre otras cosas, como bien lo dice Felipe, no se conoce completamente y es impensable, digamos, que sea simplemente una cosa tan burda como coger 18 billones de pesos o cualquier número de unos recursos que son unos ahorros privados y repartírselos a 3 millones de personas hasta que se acaben. No, así no es de burda la propuesta que está haciendo el presidente Petro. Pero, a ver, Héctor, hasta ahora eso fue lo que dijo. Si el presidente, tenemos la poca información que dio el presidente, que es un parrafito, ¿no es verdad? En la posesión de unos funcionarios. Parte de la plata de los fondos se va a utilizar para un programa asistencial. Si el señor tiene la plata, si usted Ricardo, ¿usted está en un fondo privado? Sí, señor, estoy en protección. Ricardo Rego, ¿usted está en un fondo privado? Sí, estoy en Colfondos. Héctor, ahora le pregunto a usted, si la plata de ellos está en los fondos privados y la van a trasladar para un programa asistencial, la plata de ellos, ¿cómo va a ser? Primero que todo no la van a trasladar. En la pensión de ellos. Primero que todo no la van a trasladar. Segundo, pero lo dijo el presidente Petro.
en el extracto, no, ya le explico, Néstor. No, primero que todo, no la van a trasladar porque él también lo explicó, no ayer, que además hizo una frase así suelta en medio de una posesión, como usted dice, sino en la campaña, cuando se generó un debate similar, ahí explicó. Y lo primero es, no la van a trasladar. La plata que hoy está en los fondos privados va a seguir en los fondos privados, y en el extracto de Ricardo Rego y de cada uno de quienes están en los fondos privados va a seguir registrándose que tiene el mismo, bueno, no digo el mismo, el ahorro que tenga, y no digo el mismo porque de pronto pierden plata, porque en los fondos privados pues a veces se pierde plata y el ahorro se le baja, a uno le llega el extracto de un año a otro y le llega menos de lo que tenía en el año anterior, a veces ocurre, a veces llega pues bastante más, en fin, en eso consiste porque es un negocio financiero, pero eso segundo no va a pasar, va a seguir teniendo su plata. ¿Cuál? La que tenga después de haber ahorrado y después de haberse invertido. Pero Héctor, eso no fue lo que dijo el presidente Petro. Tercero, él habló de traslado de los fondos privados. Sí, es que tercero, María Consuelo. Una cosa es interpretar y otra cosa es remitirnos a lo que él dijo. Lo que uno cree que puede pasar a lo que dijo el presidente Petro. Claro, no, sí, pero para hacer una discusión razonable, insisto, no podemos partir de la base de que va a coger 18 billones de pesos y poner en fila a una gente hasta que se acabe la plata y repartírsela hasta que se acabe la plata. Eso no es serio. Habló de 3 millones de personas a 500.000. de esa manera. Héctor, esa fue la crítica que le hizo el economista Alejandro Gaviria en diciembre. A ver, Felipe, lo serio es atenernos a las palabras del presidente Petro. Lo voy a citar entre comillas, pues porque la condescendencia puede ser en favor de uno. Dijo, parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entren a los Colpensiones, originando un sistema de pilares. Entonces, como bien lo dijo Felipe y como lo dice el presidente Petro, se trata de una propuesta en la que, entre otras cosas, él no es el que se la inventó. Quien además mejor la tenía diseñada durante la campaña era el candidato presidencial Sergio Fajardo, y se atiene además a las recomendaciones de varios expertos. Pero esa será la reforma pensional. De varios expertos. En este claro, por eso el presidente puede, es que el presidente dijo puede disponer la respuesta es no, y se acaba y podemos pasar a otro tema porque la respuesta es no, y además eso no es lo que propone el presidente. Él está anticipando reforma pensional. Esto debería ir en una reforma pensional el año entrante. Y el presidente Petro dijo hay que ir a una reforma pensional, que lo que quiere decir es una reforma de pilares, que quiere decir lo siguiente. Sí. Ricardo Ospina tiene está afiliado a un fondo privado. Pues resulta que los 4 primeros, el aporte que Ricardo Ospina hace por los 4 millones de pesos, no lo hará por los primeros 4 millones de pesos que se gana, no lo hará a un fondo privado, sino lo hará a un fondo público, a Colpensiones. Y el resto queda en el privado. El resto queda en el privado. ¿De dónde cree lo cual usted? No quiere decir que los 4 primeros pilares de Ricardo, de los 4 primeros millones, lo que él aporte por eso, no le sume para poder tener su pensión de jubilación. Héctor, eso lo que quiere decir es que si Ricardo, perdón, me demoro 20 segunditos. No, es que usted me está hablando de una reforma pensional que no conocemos. Es que esa reforma pensional y el tema de los pilares seguramente viene y seguramente será una discusión. El tema es que el presidente Petro anunció un programa asistencial, 500.000 pesos mensuales para adultos mayores. Para 3 millones de personas. ¿Y de dónde sale? ¿Cuánto le da, Paola, a usted? Yo ya hice las cuentas, quisiera que usted me dijera las suyas. ¿Cuánto le da 500.000 pesos mensuales para 3 millones de personas? ¿Como unos 15 billones de pesos? No, billón y medio de pesos, Paola. 1.5 billones, sí, 1.5 billones de pesos, exacto, es por a la 12. Pero mire, le quiero decir una cosa. Bueno, efectivamente hay que esperar a ver qué dice el presidente ya más a fondo sobre una reforma pensional. Pero tal y como lo está explicando Héctor, es así. A la gente le va a tocar hacer un ahorro obligatorio en un sistema público y de ahí en adelante un ahorro voluntario en un sistema privado. Entonces,
¿Qué pasa? No es que se pierdan los derechos adquiridos, no es que la gente vaya a perder lo que tiene ahorrado, no. Hasta donde yo tengo entendido, sencillamente es que con lo uno se contribuye a una gran piscina para que 3 millones de viejitos que hoy en día reciben apenas 80.000 pesos de subsidio vía Colombia Mayor, el programa adulto mayor, vayan y empiecen a recibir medio salario mínimo tanto para hombres como para mujeres. Ahora, el diablo está en los detalles, Héctor, y me quedo pensando precisamente cuando Héctor Riveros dice, pues se le van a sumar los tiempos y lo cotizado en ambos lados. Sí, pero él que lleva precisamente, y usted alguna vez le escuché que llevaba como tutelas y todo este tipo de cosas en materia de pensión, si ya es enredado cuando usted ha cotizado únicamente a un sitio, imagínese cómo será computando los primeros 4 salarios para meter al pool del fondo colectivo y los siguientes a un pool de un fondo privado para que usted, o sea, eso va a ser un enredo, Héctor, que nos vamos a llenar de tutelas. Pero además de acuerdo que el proceso no es fácil, pero es que el proceso termina, perdóneme María Consuelo, el proceso que yo estaba explicando termina de la siguiente manera. Ricardo Ospina, para seguir con nuestro mismo ejemplo, sigue teniendo lo que ya tiene. A partir de cuando se apruebe la reforma, si es que se llegara a aprobar algún día, él empieza a cotizar de la manera que acabamos de explicar, una parte en el fondo privado y otra parte en el fondo público. Cuando él tenga los requisitos para adquirir una pensión, la diferencia que ocurre entre lo que ocurriría si no se modifica el régimen, así se modifica, es que Ricardo Ospina recibiría una pensión que está por encima de lo que él si estuviera en un régimen público, está por encima de lo que él ha aportado. Y tendríamos entre todos que completarle la pensión a Ricardo Ospina. Ese entre todos es un subsidio que lo voy a recibir yo, que me voy a pensionar en Colpensiones. A mí me van a subsidiar mi pensión todos los colombianos con los impuestos, porque voy a recibir una pensión superior a aquella que podría Héctor, yo financiar con lo que aporté. Esa partecita de ese hueco, esa partecita que ya no me van a subsidiar a mí, bueno, a mí sí me la van a seguir subsidiando porque será un derecho adquirido, pero que ya no se la van a subsidiar a Ricardo Ospina, esa partecita es la que se va a utilizar para darle plata Héctor, a quienes no cumplen los requisitos para pensionarse. Solo me queda una duda porque el presidente Petro esta madrugada escribió en Twitter lo siguiente: los cotizantes de fondos privados entrarán a Colpensiones hasta un porcentaje de su aporte. Hasta ahí vamos todos bien, hasta ahí vamos con la misma discusión. Ricardo, hay unas diferencias. Y ahí viene, ojo a este trino, Daniel y María Consuelo, porque creo que aquí puede ser un poco distinto a lo que plantea Héctor. La parte de cotización que ingresa a Colpensiones le conferirá a su propietario asalariado derecho a la pensión. Y entonces, si yo tengo una parte Ricardo, de mis aportes en el fondo público y otra parte en el privado, ¿quién me pensiona a mí? ¿Recibo 2 pensiones? ¿O quién no? Tendrán que ser las dos partes las que aportan, pero Néstor, aquí hay una diferencia de lo que se propone que es un tema técnico de financiación. Tiene que ser 1, 1.5 o hasta 4, proponían algunos salarios mínimos que se tienen que cotizar obligatoriamente a Colpensiones, y el resto por encima de eso lo que la gente quiera cotizar al fondo privado. Pero es que hay un ingrediente que no se nos puede olvidar, y es el siguiente: esto que está proponiendo el presidente Petro es trasladar unos flujos de ahorro pensional para financiar gasto corriente, que es un gasto en un subsidio a unas personas que no aportaron a pensión. Entonces esto se sale un poco del sistema de pilares porque es para financiar unas pensiones a las que nunca se aportaron. Y esto termina entonces en que es un impuesto al trabajo, esto se convierte en un impuesto al trabajo para financiar gasto corriente, que es lo que a muchas personas nos preocupa.